Estudiantes reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial frente al proceso de segregación, integración e inclusión, cómo se ha venido dando este proceso de cambio para la atención educativa a población con discapacidad. Para entender un poco el tema, vamos a ver el siguiente video y de ahí partimos a una pequeña discusión. Bueno, estudiantes, veíamos acá en este video muy sencillo de unas fichas en el cual pues nos mostraban cómo se daba desde ese proceso de segregación, ¿sí? Hasta llegar pues al proceso como tal de inclusión. Entonces vemos aquí en esta imagen, estudiantes, que la segregación es cuando se determinaba un grupo específico pertenecía a un contexto, ¿sí? Pero estas mismas personas pertenecían a un contexto, pero eran aisladas de esa sociedad, ya que debido a tener unas características totalmente distintas, pues llevaba a que fueran anormales, a que tuvieran otro tipo de atención. ¿Sí? Y recordemos que aquí en esa segregación hablamos de un modelo como tal clínico, quienes eran los que se daban esa pelea para la atención educativa de estudiantes, perdón, de personas con discapacidad. Recordemos dentro de lo histórico que hablábamos que pues obviamente a las personas con discapacidad los llamaban anormales, el retardado, el mongólico, ¿sí? Que llevan a un punto de segregación y que eran atendidos y aislados totalmente de la sociedad. Esto conlleva que haya una segregación. La segregación no se desliga a estudiantes de esta actualidad, ¿sí? En la actualidad encontramos segregación en todos los contextos, ¿sí? Que ya no es una segregación tan severa como se daba en este proceso, sino que definitivamente ya es una segregación más de tipo por su etnia, por si tienes o no tienes unos conocimientos, y es desde allí donde se da esta segregación en ciertos contextos. Entonces vemos acá que es lo que hablábamos de segregación, hablamos de educación especial, un sentido segregado, institucionalización, es decir, apartación de pues como tal del contexto social, entre comillas, normal, ¿sí? Donde obviamente hay una evolución, cambios de transformación a nivel pues de toda esta teoría de la educación especial. Hemos venido como rompiendo ese hilo frente al proceso evolutivo y el cambio de esas transformaciones en la educación especial. Vemos aquí pues obviamente que la segregación escolar eh, siempre ha sido un resultado por condiciones estructurales, ¿sí? Y obviamente por posiciones individuales de los sujetos, ¿sí? Entonces esta segregación se viene dando desde ciertas características físicas y desde el mismo componente cognitivo que lleva a que la persona es diferente por tener cierta disminución en esos procesos pedagógicos, ¿sí? Y en ese componente a nivel de los dispositivos básicos del aprendizaje y de todo lo que concierne a la disminución de los procesos superiores cognitivos.
Entonces veíamos lo que estábamos hablando, esas causas de la segregación a nivel del contexto, a nivel institucional y a nivel sociocultural. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa variación, existen varias clases de segregación como tal. Se dan tanto en contextos diversos, por tener una cultura totalmente distinta, unas raíces totalmente distintas y a nivel de la escuela. Obviamente pues aquí se habla de que cuáles son la posible como soluciones o razones por las cuales obviamente pues estrategias en busca de espacios de distinción, obviamente que aseguren ese éxito académico. Y se elige pues una escuela que reproduzca al grupo social de permanencia. ¿Sí? Es allí donde vemos también esta parte donde vemos que el ambiente, los ambientes adecuados sociales, pues hacen que se protejan como tal y al no rechazo. Entonces allí donde empezamos a romper todos estos imaginarios que tenemos frente al proceso de segregación. En el contexto educativo, ¿cómo se da? Desde el mismo fracaso escolar, ¿sí? Del bullying, hablamos del problema de aprendizaje donde genera, digamos que ciertas frustraciones y ciertas segregaciones de ese contexto, entre comillas, normal que se está manejando dentro de la escuela, y lo que se busca es que el estudiante se sienta disminuido en ese contexto social. Esto es una forma muy visible de lo actual frente al proceso de segregación. Aquí ya pasamos a un proceso mayor, bueno, damos como ese pasito, esto ha sido como la escalerita, ¿no? Vamos subiendo y pues como que en ciertos escalones llegamos a un proceso de integración. En este proceso, pues vemos en esta pequeña gráfica cómo ya la sociedad toma conciencia de ciertos procesos, no a totalidad, pero sí vemos que definitivamente han roto ciertos paradigmas, ¿sí? Hay un contexto, ese contexto se desenvuelve, ¿sí? Y pues como que determinan, bueno, sí, metámonos en este grupito, pero todavía siguen siendo un grupo aparte que busca y que tiene unas características totalmente distintas al grupo por lo general homogéneo que hay, perdón, heterogéneo que hay, ¿sí? Entonces se busca determinar que cada uno tiene una particularidad y que todavía, sí, vengan al contexto, pero pues aquí se evidencia que definitivamente no es ese contexto quien se tiene que adaptar a ello, sino es estos sujetos quienes se tienen que adaptar a ese mismo contexto. Entonces aquí entramos un poco a hablar como que la integración es el principio educativo, pues obviamente eh, puede considerarse como el derecho a la plena participación de todo ser humano, tanto en la parte social como académica, ¿cierto? Con una finalidad de participación, de solidaridad, ¿sí? De satisfacción y de la necesidad individual colectiva. ¿Sí? Entonces aquí pues obviamente el sujeto está, pero a la vez no está. Si está en el contexto, se desenvuelve con la misma comunidad, pero está con su grupo aparte con la misma condición o con condiciones totalmente variadas y el grupo, entre comillas, normal está rodeado. Entonces hablamos de que hay unas adaptaciones temporales, de que hay unas instrucciones y sociales, ¿sí? Obviamente los niños son sus excepcionalidades y sus compañeros normales. Implica que una integración física, social, académica y por ende pues obviamente está la inserción en el aula pues regular u ordinaria, ¿sí? Donde pues obviamente se busca tenerlo, en esta parte de la integración es tenerlo, más no buscar si potencia o no potencia aprendizaje, sino tenerlo en realidad por garantizar y por solidaridad. Entonces hablamos acá de una integración escolar donde esa educación para personas con diversidad, diversamente hábiles, obviamente aquí hay unos principios de normalización,
¿sí? Donde se piensa que esa persona, el estudiante con discapacidad, puede llegar a tener unos principios normales, y es decir, no se hace ninguna adecuación, ninguna adaptación, sino que se mira más hacia esa parte de que llegue a cumplir a cabalidad los mismos criterios que cualquier sujeto que está desenvolviéndose en el medio. Hay una incorporación pues al mundo real, como lo vemos, sí se enfrenta a la realidad, pero seguimos teniendo la barrera del acceso y la barrera a nivel del pensamiento. Sí, lo hacemos por solidaridad, más no porque me genere algo de cambio en la persona. O sea, vemos todavía muy peyorativamente a este sujeto y no como el sujeto total e integral de derechos. Reconocemos reconocimiento y respeto por la diferencia, se da, pero pues de lógica que con ciertos procesos en los cuales se sigue evidenciando el proceso de segregación. Pero entonces aquí ya damos un cambio y un paso bastante trascendental, donde ya empezamos a hablar de un proceso de inclusión y donde ya tenemos la mirada, porque pues desde la Convención de Salamanca en 1994, donde ya se empezó a hablar de la educación de todos y para todos, y desde aquí empieza a partir a la construcción de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego se da un poco más allá en Dakar, donde empezamos a hablar y a fortalecer que esa educación de todos y para todos se debe dar a cabalidad y con unos principios fundamentales en cuanto a esas prácticas, a esas políticas y a esas culturas inclusivas. Arrancamos a hablar de inclusión. ¿Sí? Ya no es el sujeto quien se tiene que adecuar al contexto, sino es totalmente ese contexto el que tiene que buscar adaptarse y adecuarse a ese sujeto. ¿Sí? Entonces allí donde ya empezamos a hablar de esa inclusión, empezamos a hablar de ese proceso a nivel de respeto por la diferencia, ¿sí? Donde ya definitivamente se le mira esa particularidad a la persona, se le mira la habilidad, el potencial, y no se empieza a generar proceso de segregación o a tenerlo en un concepto muy peyorativo. ¿Sí? Entonces ya se le rescata que es un sujeto de derechos, que tiene un potencial y que debe haber una equiparación de oportunidades y una equidad en cuanto a todos los procesos. Y es así donde ya empezamos a hablar de inclusión. ¿Sí? Entonces acá hablamos que obviamente es un enfoque que responde positivamente a la diversidad, como lo hablábamos, según esto lo dice la UNESCO, de las personas y de las diferentes diferencias individuales. Entendida pues como diversidad no es un problema, sino una oportunidad para enriquecer a la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en la comunidad, porque yo les decía, ya miramos a esa persona muy integral como un sujeto de derechos que busca y se reconoce como persona, ¿sí? Y que tiene como tal una equiparación de derechos en todo. Obviamente aquí ya se empieza a dar todo un proceso y ese proceso se da desde los ajustes, ¿sí? Esa equidad para esa participación y obviamente ese respeto por la diferencia. Entonces hacemos unos ajustes que es romper barreras, ¿sí? Esas barreras tanto físicas como conceptuales. También damos esa equiparación de derechos para generar una participación basada en un respeto. Aquí hablamos de educación inclusiva, entonces obviamente lo que yo les decía, todas las personas tienen derecho a aprender, a desenvolverse pues en todo un contexto educativo, ¿con qué fin? Obviamente con generar esa calidad de la experiencia, un aprendizaje con apoyos, ¿sí? Y obviamente para que se genera para obtener logros y para tener una participación activa dentro de la sociedad. Precisamente es del trabajo que genera la educación inclusiva, generar participación activa dentro de los contextos educativos, partiendo del índice de inclusión que nos habla de unas prácticas, unas políticas y unas culturas inclusivas que tiene el sujeto y en los cuales están inmersos dentro del contexto educativo. Obviamente, ¿qué implica la inclusión? Estudiantes, pues un acompañamiento, unos apoyos, una restitución de derechos, eliminar etiquetas, la diversidad de aportes sociales y esa transformación. Entonces, con esto, estudiantes, nos queda un poco más claro
¿Cuál es ese proceso de inclusión, de integración y segregación? Un Plácido Díaz, estudiante.